Y iniciamos. Gracias. Buenas noches a todos los que están conectados, a todas las personas que se han conectado a través de sus redes sociales y desde los puntos distintos que nos ven. Les damos un cordial y especial saludo a todos nuestros compañeros humanistas que se conectan desde sus diferentes países. Un saludo. Voy a hablar un poco sobre la organización, el organismo de Propuesta Humanista. Propuesta Humanista es un organismo político y social que aspira a un cambio social y personal. Es por eso que nos hemos dado a la tarea de llevar a cabo talleres de desarrollo personal y autoconocimiento, donde se adquieren herramientas que dan pie a una transformación interna, lo cual implica un cambio profundo de mentalidad que nos permite modificar paradigmas sociales y políticos, para que esto a su vez impacte en la comunidad. En lo social nos interesa impulsar, protagonizar y apoyar iniciativas que hagan libre y feliz al ser humano, por lo cual consideramos que la renta básica universal puede ser una vía. Pero pues de este tema hablaremos en otro momento, pero pues no quisimos dejar de mencionarlo. En lo político, Propuesta Humanista considera que toda política coherente debe asumir dos condiciones básicas: la renovación permanente de las instituciones jurídicas y políticas, basada en la idea de superación de lo viejo por lo nuevo, y la transparencia de los procedimientos políticos utilizados. Propuesta Humanista propugna el sostenimiento del régimen democrático como forma de transición de la democracia formal a la democracia real, en la que se garantice la real separación de poderes y la democracia directa. También propugnamos la descentralización del poder político hasta la base social, extremando garantías de respeto a las minorías y efectivizando el principio de igualdad de derechos y oportunidades para todos. Propuesta Humanista rechaza la violación de los derechos humanos, el empleo de la violencia como método de solución de conflictos y la concentración del poder. Al mismo tiempo, denuncia toda forma de violencia física, económica, racial, religiosa, sexual, psicológica y moral. Sostiene también el principio de opción como expresión política concreta de la libertad y, por tanto, la lucha contra toda forma de autoritarismo y monopolio económico, organizativo e ideológico. Aspiramos, pues, a una nación humana universal en la que converjan la diversidad humana de etnias, lenguas y costumbres, de localidades, regiones y autonomías, de ideas y aspiraciones, de creencias, ateísmo y religiosidad. Es por eso, pues, que dentro del marco de las actividades como organismo político del Movimiento Humanista Internacional, se da esta charla con la finalidad de traspasar los límites del lenguaje académico y político en las formas de tecnicismo y retórica. Teniendo en cuenta la importancia de este tema, Propuesta Humanista considera que estos conversatorios son necesarios a nivel comunitario, con un lenguaje claro y sencillo que nos invita a involucrarnos con una postura crítica en los ejercicios democráticos. Esta semblanza y esto que acabo de mencionar
son los puntos nodales que Propuesta Humanista defiende, que Propuesta Humanista se desenvuelve en el marco de estos temas. También quiero comentarles que por cuestiones de salud, nuestro invitado René González no es posible que nos acompañe. Sin embargo, nuestro ponente de hoy es en el mismo nivel de manejo del tema, con esa experiencia, con esa especialidad en el tema, y les voy a leer la semblanza de nuestro invitado también, pues agradeciendo especialmente al licenciado Diego César Valdés López, que es el que nos acompaña en esta charla por los motivos que ya les dije, que son pues cuestiones de salud. Sin embargo, en otra ocasión, en otra oportunidad, nos acompañará el licenciado René González. Y pues comienzo con la lectura del licenciado Diego César. El licenciado Diego César Valdés López nació en la Ciudad de México, se interesó por la literatura y la docencia, se graduó en la UAM en la carrera de Letras Hispánicas, participó en diversos concursos literarios, fue jefe del departamento de edición de una empresa de cabildeo, donde adquirió conocimiento sobre el proceso legislativo, adquirió también gusto por la política. En 2014 se afilió a Morena y fue asesor en la primera bancada de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. De 2015 a 2021 ocupó diversos cargos en su partido, tales como el Enlace de Jóvenes, coordinador distrital, coordinador de defensa del voto. Paralelo a esto, fue docente a nivel bachillerato en diversas escuelas como la UNITEC y el CCH Azcapotzalco. En 2018 coordinó la campaña a la alcaldía de Tlalpan y posteriormente fue director ejecutivo de Participación Ciudadana. Este cargo que dejó pues en el 2020 para dedicarse a terminar sus estudios de posgrado en el programa de maestría en estudios latinoamericanos por la UNAM. Actualmente es asesor de medio tiempo en el Senado de la República. Cedo pues la palabra al licenciado Diego César Valdés López, reiterando nuestro agradecimiento. Adelante, Hola. licenciado. Gracias, Margarita. Primero, agradecerles la recepción que tuvieron, saludar a todas y a todos los que están aquí en el chat. Y también agradecerle a René porque, bueno, me da la oportunidad de poder charlar con ustedes sobre algunos temas interesantes que están pasando en el país. Y bueno, antes de empezar, a mí me gustaría leerles un saludo que les manda René. Ahorita, como ya nos comentó Margarita, está enfermo de COVID, desgraciadamente, pero les manda un saludo y dice, estimados compañeros y compañeras, por este medio les envío un fraternal saludo a ustedes y en especial a todos los amigos humanistas que generosamente se conectaron para darnos la palabra. Les ofrezco una gran disculpa por no poder acompañarlos como era mi genuino interés y deseo. El miércoles pasado salí positivo en la prueba COVID y afortunadamente me siento bien y he tenido atención médica. Si todo marcha como hasta ahora, seguiremos adelante. No obstante, algunas situaciones logísticas derivadas del encierro para cuidar al resto de la familia me han imposibilitado estar hoy presente. El compañero Diego Valdés, es decir, yo, comparte mi visión de las cosas
y estoy seguro que habrá de compartir el mensaje que yo anhelaba transmitirles. Espero estar pronto con ustedes. Me identifico con el humanismo que han promovido Mario y Evelyn, cuyos valores nos han formado a mí y a innumerables compañeros que estamos comprometidos con el respeto al otro, al pensamiento pacifista y la lucha contra el egoísmo. Un abrazo fraterno. Este es el mensaje que les deja nuestro compañero René, a quien yo también le mando un abrazo. Espero que se pueda recuperar pronto. Y ahora sí, si quieren, empezamos. Miren, yo les quiero proponer que si hay alguna duda o alguna intervención que ustedes tengan en torno a la plática, ya sea que levanten la mano y que Margarita pueda dar la palabra, o que pongan algo en el chat, podemos ir haciéndolo un poco más dinámico para que esto no sea tan de aquí para allá, ¿no? Yo soy de la idea, como decía Paulo Freire, de que el conocimiento se construye, ¿no? No se transmite por ósmosis, como decían mis maestros de matemáticas y biología en la prepa. Pero bueno, si quieren así le hacemos, porque vamos a tocar varias cosas interesantes y veo también que hay compañeros y compañeras de otros países de Centroamérica, quizás también allá por ahí de Sudamérica o de otros países, y que podemos ir compartiendo algunas experiencias que hemos vivido, ¿no? Primero, vamos a comenzar contextualizando un poco cómo es que se da el proceso de la 4T, ¿no? Eh, Habría que hacer todo un recorrido por la historia del país, que ha sido muy interesante, y también nuestro país, como casi toda América Latina, ha tenido una historia muy ajetreada, de muchas guerras, de muchas intervenciones, de eh, mm, muchos movimientos políticos, pero hablemos específicamente del siglo XX. Después de la Revolución Mexicana, recordemos que la Revolución Mexicana comienza en 1910 y la guerra termina por 1920 y tantos, ¿no? Pero en realidad algunos historiadores dicen que la revolución termina hasta el 38, que Lázaro Cárdenas aplica lo más importante de la revolución, que era sobre todo el reparto agrario, ¿no? Pero además del reparto agrario, lo que aplica es la expropiación petrolera y la educación laica con bases socialistas en ese momento. Durante este periodo de la Revolución Mexicana nos vamos a encontrar con grupos de militares, de civiles, de activistas políticos, que comparados con otras regiones del mundo van a la vanguardia. Es muy curioso cómo México tiene, incluso antes que Rusia, su revolución, ¿no? Aunque Rusia tiene una revolución de corte socialista y se convierte en la gran Unión Soviética, en el futuro México tiene una revolución antes incluso, y la Constitución de 1917 suele ser, digamos, referente en las constituciones en el futuro en América Latina y el mundo, y sigue siendo una constitución de avanzada hasta el día de hoy, a pesar de las modificaciones que en el periodo neoliberal se le hicieron a la Constitución. Entonces, este periodo se va a caracterizar por tener un empuje sobre todo económico, pero también en términos de derechos sociales, como el tema, por ejemplo, de la repartición agraria, de la educación. Es con Cárdenas que se funda la CFE, ahorita vamos a hablar también del tema de la reforma eléctrica, que está muy en boga en nuestro país, y hay una serie de derechos sociales que se conquistan. Sin embargo, terminado este periodo, bueno, viene un periodo económico importante, el llamado Milagro Mexicano, que termina por ahí de los 70, con 2 o 3 presidentes que industrializan al país, ¿no? Y tenemos durante este periodo de 1910 a más o menos los 70 en nuestro país, un periodo de bonanza, vamos a decir, económica, que trae beneficios sociales, ¿no? Aquí en México, sobre todo en mi generación, yo escucho mucho que nuestros abuelos y nuestros padres tuvieron la oportunidad de comprarse un terreno, de comprarse una casa, ¿no? Porque existía esa riqueza distribuida que les permitía poderse comprar. Eso cambia durante los 80, cuando entra el neoliberalismo en nuestro país, cambia de manera drástica, y los derechos sociales que se habían alcanzado, junto con la bonanza económica que se había alcanzado y que se había más o menos distribuido entre la población,
que bueno, ahí hay, habría mucho que decir porque no es, la riqueza no estaba completamente distribuida, pero había menos desigualdad. Bueno, entra el periodo neoliberal y los avances que habíamos tenido se empiezan a ir para atrás. ¿No? Un ejemplo importante, por ejemplo, valga la redundancia, es que antes de que entrara el periodo neoliberal, o sea, por ahí del 82 del siglo pasado, el Estado mexicano, digo, para que me entiendan un poquito a qué me refiero con el tema económico, el Estado mexicano tenía en su propiedad más de 200 empresas estatales. O sea, teníamos la capacidad de hasta de producir bicicletas. ¿No? Eso se termina, se empiezan a privatizar las empresas estatales, como por ejemplo Telmex y todas las demás, se empiezan a querer privatizar servicios sociales como la salud, como la educación, ya sobre todo más pegado al siglo XX, y bueno, entre otros, ¿no? Como la energía, con las reformas estructurales hasta 2013, ¿no? Entonces, este pequeño contexto que les estoy dando es un poco para que entiendan en qué momento de la historia se va a insertar esta propuesta del presidente de la ratificación. Ahorita voy a llegar a eso. Eh, Sin embargo, podemos ver que en el siglo XX y parte del siglo XXI mexicanos hay una especie de sub y baja en términos de derechos sociales y de igualdad económica, ¿no? Que se termina yendo a la baja a partir de las políticas neoliberales y que va a ser así. Ahora con la cuarta transformación me parece que los derechos sociales y la distribución de la riqueza comienza otro repunte, ¿no? Sin embargo, hay una constante en todo el periodo, en todo el siglo y durante el siglo XXI. Y es que no nos caracterizamos por avances democráticos. Y eso no es solamente un asunto mexicano. Con excepción de algunos países en América Latina, la gran mayoría de la región tiende a tener o grandes dictaduras muy violentas en su momento, o como en México, tienden a tener partidos que hacen las veces de la dictadura, como el PRI. El PRI gobernó 70 años en nuestro país, hasta el 2000 vino el cambio político con el PAN. Yo recuerdo, yo era pequeño en ese momento, pero recuerdo el gran entusiasmo que había aquí en la capital del país porque Fox fuera a ganar, ¿no? Un candidato en ese momento carismático, dicharachero, como diríamos acá en el país, con botas, mal hablado, con acento norteño, o sea, se salía del molde, ¿no? Y después del 94, del levantamiento zapatista, del 88, del fraude que le hicieron a Cárdenas, pues eso va preparando el terreno para que un político de derecha como Fox, que por cierto fue gerente de Coca-Cola, de FEMSA en México, gane las elecciones muy bien, ¿no? Es decir, con un buen trecho. Ese es, digamos, es uno de los preámbulos del cambio democrático que hay en el país. Porque acuérdense incluso que antes, aquí sí no recuerdo la fecha, pero cuando el PRI gobernaba, la Secretaría de Gobernación, que es, digamos, lo segundo más importante en el país, porque lo primero es el Ejecutivo, el presidente, la Secretaría de Gobernación organizaba las elecciones. Eso cambia y se construye el IFE, el Instituto Federal Electoral. Significa que estamos transitando a una democracia liberal, representativa, sí, donde todavía el dinero y los medios de comunicación tienen mucha influencia, pero donde por lo menos el órgano que organiza las elecciones ya es desconcentrado, relativamente autónomo del Estado. Es un paso, ¿no? Sin embargo, a pesar de esta buena noticia del 2000, 6 años después, recordemos que en México tenemos elecciones cada 6 años, 6 años después vienen las que yo recuerde las elecciones más polémicas de la historia del país. Y son las elecciones donde participa por primera vez Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que el entusiasmo por cambiar, perdón, eso fue sí, fue en 2006.
el entusiasmo por cambiar al PAN y poner a Andrés Manuel, que de hecho de 2000 a 2006 fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, fue, yo sentía, quizá porque ya tenía pensamiento político, pero yo sentía que había mucho más interés que en el 2000, ¿no? Por lo que representaba Andrés Manuel y lo que sigue representando. Sin embargo, hubo un gran fraude con el Instituto Federal Electoral. Un gran fraude porque a pesar de que Felipe Calderón, que es el presidente que le sigue a Fox y que le roba la presidencia a Andrés Manuel, a pesar de que el Calderón gana por 0.53%, o sea, nada, hay grandes evidencias de que hay pues compra de votos, robo de urnas, todo lo que sucede en una democracia no perfeccionada, ¿no? Y que muchos de los países de América Latina hemos sufrido durante todo el siglo XX. Y pierde, pero no solo pierde Andrés Manuel y el movimiento que lo sigue, pierde la democracia mexicana. Y eso es un hecho, ¿no? De ahí hay un punto de inflexión donde si de por sí ya había un desencanto por parte de la población hacia la política y los políticos, pues se viene un desencanto más fuerte hacia ese sector de los políticos que hacían las cosas como, pues como las hacían, con fraudes, con violencia, en lo oscurito, por debajo de la mesa, ¿no? Y pues se viene, desgraciadamente, en el sexenio de Calderón, una llamada guerra contra el narco, que va a cambiar la vida democrática, bueno, sí democrática, pero sobre todo la vida social del país, ¿no? Que quizás es tema de otro costal, pero que hay que decirlo, ¿no? La guerra contra el narco modificó en muchos aspectos lo que sucedía en el país. Sin embargo, pasando de largo lo que sucedió con Calderón, que fueron muchas cosas, llegamos al 2012. En 2012, Andrés Manuel vuelve a participar para la presidencia del país. Esta vez, el candidato fuerte era el PRI, ese que habíamos dejado en el 2000, regresa por el mal trabajo que hace el PAN, con mucha fuerza. Ahora fue más difícil en el 2012 comprobar el fraude, hubo una diferencia de más o menos 3 millones de votos, 2 millones y medio de votos. Sin embargo, se demuestra, aunque no se toma en cuenta por parte del, ya era INE en ese momento, el Instituto Nacional Electoral, ni por parte del Tribunal Electoral, que es, digamos, el órgano de justicia electoral en nuestro país, no se toma en cuenta la compra de voto. Hay que recordar que el PRI surge como un partido corporativista, es decir, a través de su trabajo político genera por allá de los años 40 del siglo XX sindicatos y centrales obreras campesinas, y, y, y a partir de este trabajo genera núcleos de votación dura. Durante todo ese periodo, de los 40 hasta el día de hoy, acostumbra a la gente a que la democracia, sobre todo al sector más empobrecido del país, acostumbra a que la democracia es sinónimo de dádiva, ¿no? Entonces tú caminabas por las calles de la Ciudad de México, que es el lugar más adelantado en términos políticos del país, y la gente te decía, y no me va a dejar mentir Evelyn y los compañeros que están aquí, ¿y qué me vas a dar? ¿No? O sea, si me vas a una despensa o un programa social, entonces se corporativiza la política electoral. Y es muy complicado cambiar eso, porque es una cultura política que hemos cargado. Sin embargo, a pesar de eso, y a partir del mal trabajo que hace el PRI durante su sexenio, es decir, Peña Nieto del 2012 al 2018, por los escándalos de corrupción, la pobreza y la marginación a la que nos somete el neoliberalismo y sus grandes ejes políticos, la violencia que nos dejan a través de la guerra contra el narco, uno de los grandes y tristes ejemplos es la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y más cosas, o sea, se van sumando como piedritas al costal y logran, o logramos más bien, destruir la barrera del corporativismo. A pesar de la dádiva, a pesar de comprar los votos, de comprar las conciencias, yo creo que Andrés Manuel hace un trabajo titánico. Andrés Manuel ha recorrido
me parece que 2 o 3 veces cada municipio de nuestro país, con el mismo mensaje de no permitir que compren su conciencia, y lo logra. Lo logra con el apoyo de todo un pueblo. O sea, se gana la simpatía, el cariño y el apoyo de millones de personas. Y en 2018, ya para ir entrando al tema de la ratificación, en 2018, gana con más de 30 millones de votos. Hasta donde yo sé, es el presidente más votado de México, obviamente, pero también en América Latina. Es el más aceptado. Y al día de hoy tiene una aprobación de por ahí